Continuamos con José Rocha en Exitosa. Muy bien, señores, regresamos al programa, 9 de la noche con 10 minutos. Qué interesante conversar con la congresista Vilca Toma, de verdad. Tiene un montón de información y ojalá que todo esto comience a salir y a despegar. No se olvide, el domingo a partir del mediodía va a haber una programación súper especial que tiene que ver con este tema y todos los domingos. Congresista, yo quería preguntarle algo más para cerrar con este tema del Braen, porque si bien es cierto, quienes hablan del tema tienen clarísimo que a la cabeza estuvo la señora Heredia, y no su esposo, el presidente, y luego, estoy refiriéndome a este tema de la brigada, luego Iván Vega, y luego los generales, uno de ellos ha sido hasta hace muy poquito director de la policía, y no pasa absolutamente nada, ¿no es cierto? El señor Iván Vega se uniformaba completito al costado de él y no pasaba nada cuando la ley no se lo permite. Pero, ¿qué pasaba con los fiscales? Con los fiscales que tenían que ver estos casos. Eso es un tema muy importante, José. Hubo una fiscal, la fiscal Mary Susunaga Silva, que era fiscal antidrogas de Ayacucho, a la cual le dotaron de competencia nacional para poder investigar y aterrizar en casos penales la simbiosis narcotráfico-terrorismo, porque nosotros podemos hablar, podemos opinar, políticamente se puede abordar este tema, pero era fundamental establecer en casos concretos que existía la simbiosis narcotráfico-terrorismo. Entonces, en el 2013 a ella le dotan de facultades nacionales para investigar y con todas las facultades para poder realizar actos de investigación en el Braen y que se pueda, ¿no?, con acciones de inteligencia de manera conjunta con la policía, ¿no?, poder demostrar en casos concretos la existencia de esta simbiosis. Y esta fiscal empezó a hacer su trabajo valientemente, incluso puso en riesgo su vida muchísimas veces, pero cuando ya tenía que concretar, ¿no?, golpes, ¿no?, en operaciones concretas, precisamente se aparecía este grupo Lobo, la dejaba de lado, convocaban irregularmente sin que esta fiscal haya depuesto su competencia, que es lo que es una exigencia dentro del Ministerio Público, es lo que exige. No puede simplemente aparecer otra fiscal y decir, ¿sabes qué? A partir de este momento es terrorismo, yo me quedo. No, la fiscal tenía facultades para poder investigar simbiosis, narcotráfico, terrorismo. Pero ¿qué hacía? Este grupo tenía su fiscal a dedo, que era la fiscal Eneida Aguilar, es una fiscal provincial de Huánuco, que también tenía competencia nacional, pero esta fiscal en Ayacucho tenía facultades para hacer esa investigación. Y cuando ya iba a iniciar un operativo importante, conocido como el operativo Piscatán, que tenía el objetivo de capturar al camarada Raúl, que incluso lo tenían situado con un dispositivo GPS en una investigación en base a inteligencia que había hecho esta investigación, esta fiscal Mary Susunaga Silva, en el día de la operación se aparece la fiscal Eneida Aguilar de Huánuco, con otro grupo policial, se van a la zona, intervienen irregularmente, pese a que tenían situado al camarada Raúl con un dispositivo GPS, se escapó. Arruinaron todo. No capturaron a él y a otros mandos terroristas importantes que se encontraban en ese momento realizando una rectificación democrática, que es una acción que realizan desde el lado en el lado del terrorismo. Entonces, acciones como esas se repitieron de manera reiterada, en el caso Camaleón del mismo modo. Entonces, tú preguntas y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que una fiscal sea dejada de lado sin seguir el trámite correspondiente y sea otra fiscal que viene y regularmente asume el caso, se lo lleva y cuando tú averiguas posteriormente, dígame a quién denunció, a quién formalizó, son casos que están archivados? Entonces, con estas irregularidades, ¿no?, que ahora son materia de investigación en Huánuco, personalmente he interpuesto las denuncias del caso, actualmente también son materia de investigación en la Fiscalía aquí en Lima. No, tú le preguntas a la fiscal y le dices, usted declinó su competencia, usted le comunicó telefónicamente a la fiscal para que venga, porque esos operativos incluso son secretos, ¿no?, para que venga y usted le entregó el caso. Jamás. Nunca la llamé. A la fiscal Aguilar nunca la llamé, ni me comuniqué telefónicamente, ni le informé que requería su presencia, ni le dije que había declinado competencia. Jamás decliné competencia. Simplemente, como si fuera tierra de nadie, y a vista y paciencia del doctor Cubas Villanueva, la fiscal venía a Ayacucho, se llevaba el caso. Es más, habría que preguntarle cómo se enteraba ella, quién la traía. ¿Quién la informaba del caso? ¿Quién la informaba? La fiscal era trasladada en aviones, en helicópteros, como anillo al dedo, para justamente darle legalidad a estas pseudo operaciones ilegales que partían al momento de que le quitaban casos a fiscales que sí realmente tenían la competencia. Hay que saber qué ha pasado realmente con la historia de los colaboradores eficaces. Si realmente los colaboradores eficaces que aparecen cobrando, ¿no?, en las planillas son los que realmente hicieron los trabajos y cuántos colaboradores eficaces
que sí hicieron los trabajos han sido abandonados a su suerte, no se le han pagado sus recompensas, no se les ha dado la seguridad que necesitaban y que hoy día su vida está en riesgo. O sea, es un problema que tiene varias aristas. Personalmente, José, déjame felicitar a Radio Exitosa, a la Corporación Universal, porque es la única radio que ha decidido afrontar este problema. No del BRAEM, ¿no?, para que sea conocido. No es un esfuerzo del BRAEM para ser conocido a nivel nacional, sino es un esfuerzo que se está haciendo desde Lima para conocer al BRAEM, pero que lo conozca todo el Perú. Exacto. Porque es un problema que no podemos darle la espalda, que no podemos seguir ignorando, porque es un problema que durante 25 años no se ha solucionado, no se ha superado, no hemos derrotado la simbiosis narcotráfico-terrorismo. Lo que nosotros necesitamos ahora conocer, y lo que quiere hacer este programa radial que se va a transmitir, es: queremos conocer el BRAEM. Se han invertido los tantos millones en infraestructura, existen los puentes, existen las carreteras, las trochas. ¿En qué estado se encuentra la infraestructura en el BRAEM? Son todos los años que se invierte presupuesto, que se destina presupuesto, que se habla de grandes planes. Existen una serie de instituciones vinculadas para que puedan los campesinos cambiar de cultivo. ¿Qué están haciendo? Si realmente, yo personalmente he recibido muchas denuncias contra Devida, muchas denuncias con organismos comprometidos con este trabajo, pero que en realidad no lo están haciendo, o si lo están haciendo lo han hecho a medias, de forma tal pues que no vemos el cambio en el BRAEM. ¿Dónde está el cambio en el BRAEM? ¿Qué sabemos? Lo único que sabemos y nos alertamos es cuando hay un muerto, exacto, un asesinado, que ni siquiera se asume con responsabilidad. Tenemos, como te repito, un ministro que solo dice: los perseguiremos, cuando él debería ser el responsable, total, ¿no?, de que ese tipo de muertes no ocurran. Entonces, ese es un esfuerzo que va a ser exitosa. Se van a invitar a todas las autoridades comprometidas, se va a invitar a los ciudadanos, se va a conocer de forma detallada sobre el desarrollo de las investigaciones de estas muertes que han existido realmente, para saber cuál es el esfuerzo que están haciendo, no solamente para capturar a los asesinos, sino cuáles son las políticas públicas reales que se han tomado y que realmente se están aplicando y que se están materializando en el BRAEM. Las muertes de los policías en el BRAEM revelan el fracaso total del ministro en ese Lo que sentido. se quiere es que todos los peruanos sepamos qué es el BRAEM, cuánto dinero se invierte y finalmente si es realidad o no esa voluntad política que hace mucho tiempo debe haberse tomado de manera verdadera para cambiar y poder derrotar esta simbiosis narcotráfico-terrorismo. Permítame, congresista, cambiarle rápidamente de tema antes que el tiempo me gane. Primero, desde aquí, atentísimo, yo el día domingo con el programa, no se lo olviden, al mediodía, y si podemos aportar con un granito de arena con las investigaciones que tenemos, con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. Pero permítame preguntarle sobre el nuevo ministro de Justicia, sobre el doctor Enrique Mendoza, porque él tiene ahora a su cargo lo que hacía la ministra anterior, ¿no es cierto? Los procuradores ad hoc que tienen que ver directamente con el tema Odebrecht, que es un tema que usted ha investigado también. ¿Qué le parece? Saludo la presencia del doctor Mendoza, pues él ha sido expresidente de la Corte, magistrado que por la experiencia que tiene y el conocimiento que tiene, conoce perfectamente qué es lo que significa autonomía de las instituciones, de los poderes del Estado. Yo considero que el actual ministro de Justicia debe de rectificar los graves errores de la ministra Marisol Pérez-Tello. En primer lugar, la ministra Marisol Pérez-Tello concitó atención del Perú entero cuando llamó a Julia Príncipe y acogió la idea. Incluso ella misma tenía un proyecto de ley presentado en octubre del 2015, si no me equivoco, en el cual planteaba la autonomía constitucional de las procuradurías, porque sabía perfectamente que un procurador necesita ser autónomo para poder cumplir sus funciones. Claro, déjenlo trabajar. ¿No? Déjenlo sin trabajar. Independencia política. Se comprometió, usó esa bandera. Es más, el voto de confianza del gabinete se logró porque pusieron la noticia en ese momento álgido de que la señora Príncipe iba a liderar esta institución y que se iba a dar ese cambio de autonomía, un paso a la autonomía. La ministra se ha ido sin pena ni gloria, porque en realidad no cumplió con su promesa y peor aún, pisoteó, ¿no?, lo poco que quedaba de la autonomía en las procuradurías con el despido de la doctora Julia Príncipe y de la procuradora Catherine Ampuero. Entonces yo considero y espero, ¿no?, voy a ser atenta, voy a pedir una cita, me voy a reunir con el ministro de Justicia para poder saber cuál es su decisión, cuál es el impulso que tiene que dar, que está obligado a darle a esta institución, porque la única forma en la que un procurador va a poder cumplir sus funciones es cuando sea nombrado, cuando tenga autonomía y cuando su nombramiento no dependa del poder político. Pues como tú puedes ver en este momento,
tenemos a una Procuraduría totalmente amordazada, totalmente controlada. Se ha llegado al extremo que a la salida de la procuradora Catherine Ampuero, este nuevo procurador acuda al proceso en segunda instancia y en el tema Olmos se haya desistido de aquella inhibición que ya había sido ganada a favor del Estado peruano en primera instancia. Esa es la prueba contundente que demuestra que el procurador en este momento no tiene autonomía. En mi caso, cuando hubiera ejercido el cargo de procuradora, me hubieran ordenado y me hubieran dicho, doctora, vaya usted y desístase de ese pedido, me hubiera negado. Porque ese pedido, esa orden judicial que ordenaba la inhibición en la venta de las acciones de Olmos, era una medida que garantizaba a futuro el paro de la reparación civil, que no se ve garantizado con la dación del decreto de urgencia 003, que más bien beneficia a la empresa Odebrecht. Entonces, si existiera una verdadera autonomía, José, este procurador hubiera ido y se hubiera negado y hubiera sostenido que esa medida sea ratificada en segunda instancia. Es un ejemplo que te da y que te demuestra que la Procuraduría merece, necesita urgentemente autonomía por cuanto a quienes precisamente va a denunciar parte desde el presidente de la República, ministros, autoridades locales, autoridades regionales. Yo espero sinceramente que el ministro de Justicia aborde este tema y cumpla con esta promesa del presidente Pedro Pablo Kuczynski de dotarle la autonomía a las procuradurías. Tema para profundizar, congresista. Y sobre todo, que se haga una revisión del decreto de urgencia que le está permitiendo a Odebrecht ilegalmente vender sus patrimonios, sus acciones. En el Código Procesal Penal ya hay medidas que establecen. Tenemos que conversar ese tema. Yo estuve en una reunión hace muy poco, 2 semanas, si mi memoria no me falla, o 3 tal vez, con la entonces ministra de Justicia, María Soledad Pérez Tello, y el cuerpo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado peruano, y nos explicaron cosas interesantes sobre el tema del lavado de activos, cosas interesantes sobre el tema del decreto de urgencia 003, que me encantaría con usted profundizar en otra entrevista y ahondar y ver realmente qué tan beneficioso o perjudicial es para el país. En realidad, me interesa hacer esa discusión, pero en realidad, al final, en las consecuencias de este decreto de urgencia, el único que se beneficia es Odebrecht. A tu disposición. Gracias. Sí, un gusto, de verdad, tenerla en el programa. Ya seguiremos conversando de y otros temas. 9 de la noche con 22 minutos. Ha estado la congresista Jenny Vilcatoma. No se olvide, el domingo, domingo al mediodía, no se puede perder. Conozca usted qué es el Valle de los Ríos Apurímac y Mantaro, qué se está viviendo ahí. Por Dios, yo me he pasado diciendo acá varios programas. ¿Cómo estamos en el BRAE? ¿En cuánto se está gastando? ¿En qué se está gastando? ¿Dónde está la inteligencia de verdad? El ministro Nieto nos dijo en este programa que sabían lo que estaban haciendo. Ya nos lo contará la congresista Vilcatoma. Si es verdad lo que están haciendo, ella no lo cree por lo pronto, ¿no? No cree que sepan lo que están haciendo ahí. Hay muchas cosas que investigar. Congresista, un placer. Muy amable. Gracias. Muchas gracias con la congresista Jenny Vilcatoma. 9 de la noche con 23 minutos, 9:23. Vamos con un par de llamadas telefónicas rapidito antes que vengan nuestros siguientes invitados. Muchas gracias. Un par de llamadas telefónicas antes que vengan nuestros siguientes invitados que ya empiezan a tomar posición aquí en el set para conversar con ellos. 251-9422. 467-4499. Hola, buenas noches. Público en la línea, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Señor periodista Rocha, con relación a lo que manifestaba hace un momento la congresista Jenny Vilcatoma, sí, no solamente abarca lo que es el Ministerio del Interior, lo que respecta al DAEN y al FEN, también abarca al mismo Ministerio de Agricultura. En el gobierno de Ollanta Humala dieron una cantidad de millonada de dinero para que hicieran los cultivos alternativos. Pero ¿qué resulta? Por ejemplo, les voy a poner nada más un pequeño ejemplo. La maquinaria agrícola, los tractores cuya hora cuesta nada más allá el importe de 100 soles, allá los han adulterado las facturas a más de 350 soles. Entonces, ahí hay dinero también por parte del Ministerio de Agricultura. Y en esto tenía directa injerencia el ex ministro Benítez. Es más, incluso también está involucrado un señor Dante Maurer Fosa, que era creo que el jefe de Guinea, quien tenían la responsabilidad de ver los cultivos alternativos. Pero lastimosamente ahí han adquirido muchos bienes que nunca han ingresado. Muchos de esos incluso se han perdido. Incluso hasta hay personas que enviaban ellos como almaceneros que firmaban nada más de las cosas que ingresaban.
Ahora, aparte de eso, también el Ministerio de Salud, las clínicas que hay allá en el Brain, en el río Apurímac, se dedican mayormente a hacer abortos, cuyos abortos hoy los cobran a 400 soles. Muy bien, señor. Le agradezco la información. Gracias por el dato. Gracias por haber estado con nosotros en línea también. Son las 9:25. Ya están con nosotros nuestros invitados para conversar básicamente sobre el tema del nuevo gabinete, ¿no es cierto? Hay personajes importantes como el señor Grover Pango, que ha sido ministro, conoce el tema, ha sido ministro de Educación. Bienvenido, un gusto saludarlo. Un placer. Al micro, por favor. Ricardo Racías también está con nosotros, decano del Colegio de Economistas del Perú. Bienvenido, muy buenas noches. Y Faustino Beraún Barrantes, que es magíster en Derecho de Economía y ha sido uno de los postulantes al Consejo Nacional de la Magistratura también. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, permítanme empezar por el nombramiento del ministro de Educación, que es una cartera no solo complicada, sino que ha estado en cuestión, ¿no es cierto? Todo esto se origina porque quisieron sacar a la ministra de Educación de su cartera. ¿Qué le parece el nombramiento del profesor Idel Wexler? Bueno, la experiencia de Idel Wexler creo que abona a su favor, ¿no? Es una persona que está vinculada con el sector desde hace una década. Antes ha tenido también una labor muy importante como profesor, que es muy importante señalar. La ventaja de Idel Wexler para temas tan sensibles como estos comienza por el hecho de ser una persona que conoce el aula. Y los profesores podemos afirmar que de un tiempo a esta parte hemos tenido muy buenos técnicos en el Ministerio de Educación, pero de otras especialidades. Y el tema educativo ha estado un poco ausente, el conocimiento y la experiencia de quienes han ocupado la cartera. Creo que después del profesor Idel Wexler ha habido uno o dos viceministros más que tenían relación directa con educación y después hasta los viceministros fueron puestos de otras especialidades que no necesariamente de profesores. Hay como 3 o 4 ministros previos a Idel Wexler que no han sido profesores de carrera. ¿Y posteriores? Bueno, Idel recién comienza. No, me refiero cuando Idel Wexler era viceministro, pues él ha sido viceministro durante muchísimos años. Efectivamente. Entonces creo que él fue uno de los últimos viceministros que tienen relación directa con el magisterio. De acuerdo, pero yo hablaba también que los viceministros y los ministros no han tenido mucha experiencia en materia educativa propiamente. Ahora, pueden ser notables y respetables profesores universitarios, pero esa es una segunda especialidad, digamos, una segunda carrera. Mientras tanto que la docencia estrictamente en Idel es una ventaja, es un punto a favor. Creo que eso, además de haber pertenecido a instituciones como Foro Educativo y ahora mismo para el Consejo Nacional de Educación, ayuda mucho a que su perfil profesional acompañe y dé solvencia a su gestión como ministro. Perfecto. Vamos a hablar también, han habido carteras claves, ¿no es cierto?, que han cambiado, entre ellas la cartera de Economía. Don Ricardo Racilla, ¿qué le parece la ministra, que ha sido hasta hace poco viceministra de Economía? O sea, muchos cambios. Yo decía el viernes, van a haber poquísimos cambios y el cambiar un ministro por un viceministro no es un cambio real, pues, ¿no? ¿Qué le parece a usted la nueva ministra? Bueno, a mí me parece que, en primer lugar, ella tiene que modificar y enrumbar los lineamientos de política económica de su antecesor. Aun cuando ha solamente tenido un año de experiencia como viceministra que la llevó el ministro Torne y luego la ratificó el ministro Zavala, ¿no? Ella ha pasado, si bien es cierto, por algunas empresas en el sector privado, como es el Banco de Crédito, ¿no? Ha sido también funcionaria de COFIDE, director de COFIDE, y ha tenido pues alguna experiencia en el MEF anteriormente, pero esto yo no lo conlleva a un nivel con todo el respeto y la majestuosidad que se merece la ministra a que sea denominada como ministro. Un ministro se requiere de mucha experiencia en el manejo del negocio público. ¿Usted considera que no la tiene? No, me parece que está un poco bajo, ¿no?, en el currículum. Además, sin ánimo de crítica, ella es bachiller en economía. Es cierto de que en el sector público, en los ministerios, son cargos públicos. Y como cargos públicos, no se requiere pues de tener un título profesional. Pero una cartera como la es la de economía, ¿no?, y habiendo estudiado una maestría en la Universidad de Nueva York y un doctorado que fue egresada, ¿no?, yo creo que es necesario contar con el título profesional
de economista, porque es es el principal ministerio del Perú, ¿no? Que muchos dicen que se gobierna desde economía, en realidad. Desde la economía, ¿no? Tenemos en primer lugar economía, segundo está educación, tercero salud y cuarto está transporte y comunicaciones, ¿no? Entonces, si tiene algunos estudios de maestría y de doctorado, yo creo que es mucho más fácil sacar un título, ¿no? Entonces, si en 20 años de experiencia no ha obtenido un título profesional, como la ley manda en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, dice que para poder ejercer la profesión, cualquier profesión, tiene que estar titulado, colegiado y ser un miembro hábil. Muy bien. Ahora, las otras cosas son grados académicos, que uno lo puede conseguir en cualquier momento. Es verdad, es verdad. Quien también ha ingresado a ocupar una cartera es el ministro de Justicia, que justamente conversaba con la congresista Jenny Vilcatoma al respecto. Don Faustino Veraún, ¿qué le parece el nuevo ministro de Justicia, Enrique Mendoza? Yo pienso de que el nuevo ministro de Justicia, el doctor Mendoza, por la experiencia que tiene en su trabajo en el Poder Judicial, puede plantear algunas tareas importantes en el desarrollo de la justicia en el Perú. Y eso tiene que ver también con cambios en la política de justicia, ¿no? Está íntimamente relacionado, por ejemplo, al tema también del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Que existen proyectos para deshacer la estructura de ese Consejo Nacional de la Magistratura y cooptarla políticamente. Entonces, eso está en el proyecto legislativo que el presidente envió el 28 de julio. Efectivamente, ¿no? Entonces, lo que se busca acá es el desarrollo de la meritocracia, ¿no? Y esto tiene relación con lo que acaba de decir mi colega, de que no se está respetando la meritocracia, el poder del mérito. Hay congresistas, hay ministros que lamentablemente no tienen los grados académicos concluidos y que están ejerciendo la función pública. Y eso está prohibido por ley. Por ejemplo, en el caso del... Pero el Congreso es una elección popular, digamos, no requieres un grado académico. Hay gente que no terminó el colegio y se ha convertido en congresista de... Claro, pero ahí viene el control, pues, a través de los partidos, que lamentablemente no están funcionando como debe ser, ¿no? Porque los partidos es el primer filtro para los efectos de que una persona puede acceder a un puesto público tan importante como el ser congresista. Entonces, si en el caso que tenemos reciente, ¿no?, de una congresista que ha pagado una determinada cantidad de soles para los efectos de obtener los certificados de secundaria, entonces nos encontramos con una serie de personas que no tienen esa calidad para asumir el cargo, ¿no? Entonces ahí aparecen pues el comepollo, el lavapiés, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo daño al Perú. Es decir, de que se están ascendiendo o están asumiendo cargos públicos que no tienen el merecimiento académico. Que no tienen el merecimiento académico. Pueden tener experiencia, pero la experiencia pues implica el reconocimiento o el acceso a los grados académicos. Okay. O sea, permítanme ir a un corte porque el tiempo me está ganando, son las 9:33. Regresamos con ustedes para seguir conversando de los nuevos ministros hoy en esta cartera que pedirá el voto de confianza la primera semana de octubre y estoy segurísimo se la van a dar. Así que ya sabemos quiénes van a ser los próximos ministros de Estado en el Perú. Corte, regresamos, no se muevan, que esto es Radio Exitosa. Recuerda